¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, iniciando una jornada en la cual hay conversaciones entre todos los bloques, reuniones en la presidencia de la Cámara, reuniones entre los diputados nacionales. Se está cerrando lo que es la conformación de dos comisiones centrales, presupuesto por un lado y legislación penal por el otro. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien, Fer, con toda la expectativa del cronograma de actividades porque comenzó las sesiones extraordinarias y para conocer los temas más destacados del día, empezamos con los títulos. Informe final del Consejo de Mayo. El Poder Ejecutivo de la Nación presentó el contenido de la agenda legislativa del 2026. Ley de Libertad Educativa busca garantizar el derecho a enseñar y aprender, reconocer el rol de las familias y promover diversidad de proyectos pedagógicos. Ley de Compromiso Nacional. El gobierno quiere su aprobación para garantizar equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. Un pantallazo, Fer, de los temas más importantes, sí, los temas que fueron trascendiendo luego de la reunión que mantuvieron en la jornada del día de ayer los diputados de La Libertad Avanza con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Y quien sabe de todos estos temas es nuestra colega y compañera Melissa Jofré. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda y Fernando. Bueno, estamos en este día clave, ¿no? 10 de diciembre, se cumplen 2 años de la gestión de Javier Milei y también hoy formalmente asumieron los nuevos diputados y senadores nacionales. Se cambió la Cámara y hay movimiento justamente, sí, ¿no? Mucho movimiento estos días por el Congreso, por el anexo. Todavía sin definiciones en cuanto a lo próximo que vamos a tener, que es la conformación de las comisiones que están abocadas al tratamiento de los proyectos que fueron justamente convocados por el Poder Ejecutivo para tratar en extraordinarias, ¿no? Eso se va a resolver seguramente en las próximas horas. Los bloques todavía no mandaron los listados de sus integrantes para, sobre todo acá en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto estamos hablando, ¿no? Claro. Pero bueno, próximamente vamos a tener novedades en ese sentido. Ya se puso en marcha todo hoy con el debut de los legisladores. Muy bien, diputados y diputadas que van conociendo sus despachos, que van conociendo distintos lugares de este Congreso Nacional, que juraron la semana pasada, que se incorporaron formalmente en el día de hoy 10 de diciembre, y diputadas que van conociendo también Diputados Televisión. Diputada Bárbara Andreusi, ¿cómo le va? Bien, gracias por visitarnos a ustedes. Por primera vez. Gracias por la invitación. Justamente hoy 10 de diciembre, el día a partir del cual asumimos. Muchísimas gracias. Bárbara, ya asumieron hoy, pero ya tuvieron varias reuniones. La reunión ayer con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Se vienen las sesiones extraordinarias con una semana que parece muy activa ya la próxima. Sí, la próxima semana ya va a ser completa de trabajo legislativo. Empezaremos a tomar un poco conocimiento de todos los proyectos que está mandando el Ejecutivo, muchos derivados de esto del Pacto de Mayo, que bueno, finalmente van a salir a la luz, se van a poner en tratamiento legislativo para que podamos finalmente cerrar ese capítulo de lo que fue el Pacto de Mayo con estas nuevas leyes. Diputada, ¿cómo fue la reunión de ayer? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo van organizando el trabajo? Porque fue la primera vez que se reunió con un ministro, ¿no? Que explicó muchos temas complejos. Así es. Bueno, el ministro Sturzenegger tiene el poder de hacer fácil lo complicado, digamos. Él es muy didáctico en sus explicaciones, por lo cual hay temas que no todos manejamos. Más que nada se centró en estos puntos del Pacto de Mayo, algunos de los cuales ustedes introdujeron al principio del programa. Realmente una muy buena recepción por parte de todos, es lo que todos esperábamos, lo que todos estábamos esperando, estas nuevas leyes, estos nuevos conceptos de los que el presidente Milei nos viene hablando hace tantos años, que son necesarios para la nueva Argentina que ya está en marcha, que hace 2 años
y vale la pena, creo que vale la pena Claro. hoy destacar que hace 2 años empezaba una nueva Argentina Ujú. que tantos imaginamos, que tantos deseamos. Esa nueva Argentina que nos había pintado Javier Milei, eh, que nos dio tanta ilusión en su momento y que es volver la vista atrás, volver hace un par de años y decir, wow, todo lo que se hizo, todo Claro. lo que se hizo, todo lo que alcanzó. Y eso es lo que lo trajo también hasta acá, hasta la banca, ¿no? ¿Cómo fue Así esa es. decisión de asumir como diputada, de presentarse primero en la lista? ¿Cómo Bueno, fue yo, en Jujuy, en su en mi territorio? caso, Jujuy es una de las pocas provincias donde La Libertad Avanza ha ido con una alianza. Ujú, Yo pertenezco al Movimiento Popular Jujeño, es un partido provincial, ujú. eh, es el partido que fundó mi abuelo. Yo soy Ajá, tercera generación de wow, políticos, soy la tercera generación también que va a estar en esta Cámara. wow. Mi abuelo mi abuelo fue Horacio Guzmán, y además de haber fundado el partido en la década del 60, fue varias veces gobernador de Jujuy y fue también legislador nacional, diputado nacional. Mi madre es Cristina Guzmán, también estuvo muchos periodos en esta Cámara y en algún periodo coincidieron Ujú. mi abuelo y mi mamá Ujú. en la Cámara. En simultáneo en el recinto. Sí, Claro. Qué en bueno. simultáneo. Y yo fui diputada provincial Ujú. por mi partido, por el Movimiento Popular Jujeño, y este año conformamos esta alianza, La Libertad Avanza, eh, con lo cual yo he sido la candidata del Movimiento Popular Jujeño. Bien. Con mucha alegría, porque si bien soy del Movimiento Popular Jujeño, soy una de los millones de personas que hace 2 años creyeron y votaron este proyecto de país, este proyecto económico, político, esta batalla cultural que nos propuso el presidente. Así que para mí hoy estar en el bloque de La Libertad Avanza y llevar adelante las propuestas del presidente, estas propuestas de Ujú. libertad, para mí es realmente un paso importantísimo. Estoy muy feliz. Nos contaba que fue legisladora provincial y Sí. bueno, imagino que muchas de esas propuestas, ¿no? Que llevó a la legislatura también quizás las quiera replicar aquí en el Congreso, más allá de esta agenda nutrida que hay por parte del Poder Ejecutivo y de que como oficialismo van a estar abocados obviamente a todos esos temas. Bueno, preguntarle cuáles son las materias en las cuales tiene interés, qué comisiones le gustaría integrar. Bueno, Jujuy tiene muchas materias pendientes. Nosotros vivimos hace varios años en una provincia que ha sido mal gobernada, tanto desde el justicialismo, peronismo, como desde el radicalismo. Vivimos en una provincia que yo podría catalogarla como una provincia feudal, donde no hay diferenciación de poderes, donde los 3 poderes responden a una misma persona o a un pequeño grupo de personas. Y Jujuy tiene muchas deudas pendientes con la democracia, con sus ciudadanos. Nuestra propuesta para Jujuy, y que tiene mucho que ver con el 2027, ¿no es cierto? De poder hacer de Jujuy también una provincia donde gobierne La Libertad Avanza, tiene mucho que ver con todo esto que propone Javier. Tiene que ser absolutamente replicable el modelo nacional con el modelo provincial. No podemos estar legislando un país que no tenga deuda, un país con superávit fiscal, un país donde se justifique el uso de la motosierra, cuando después tenemos provincias sumidas en la pobreza eh, por más recursos naturales que tengamos. En el caso de Jujuy, claramente somos una de las grandes reservas mundiales de litio. Y son provincias sumidas en la pobreza, a pesar
de que el gobernador de Jujuy se jacta de un superávit, un falso superávit, porque el superávit de Jujuy es usado en estos momentos en fondos de inversión, en plazos fijos, no tiene un superávit financiero, pero sí tiene cierto superávit fiscal. Entonces nuestro desafío es replicar toda la política económica, la política social y la batalla cultural que está llevando el presidente Milei en la provincia de Jujuy. Bárbara, a ver, viendo cómo fue el debut de la semana pasada, ¿no? En torno a lo que fue la jura y a lo que fueron las barras que, por un lado, ustedes le cantaban a Javier Milei, la respuesta de Unión por la Patria, cómo imagina que va a ser esa relación en el recinto, ¿no? A partir de, bueno, que empiecen ya los debates la próxima semana en esta Cámara de Diputados. Bueno, yo imagino que la oposición, esto que hizo era un acting para las cámaras, o sea, realmente lo que hicieron no tiene absolutamente ningún sentido, todo el mundo conoce cuáles son los juramentos, cuando vos vas a la cámara a acreditarte te dicen qué juramento querés, 1, 2, 3, bueno, después decir, jurar por cualquier cosa que no viene a la cuestión, porque si querés defender lo indefendible o lo que te parece que es defendible, hacelo en otro ámbito. El juramento es el juramento. Creo que cada uno se tiene que tomar en serio las cosas que hace. Esta gente evidentemente siempre busca llamar la atención con algo y en este caso fue con una jura solemne, porque esto es una jura solemne, no es otra cosa. Siempre tratando de llamar la atención. Imagino que volverán a la cordura, imagino que se podrán tratar en forma responsable las leyes que tenemos que tratar y es para lo que nos votaron, en definitiva. Claro. Y atenerse a lo que eligió el pueblo argentino. O sea, Javier Milei ganó y ganó por paliza, ¿sí? Entonces creo que es definitivamente un desafío para La Libertad Avanza, pero sobre todo el desafío es para la oposición. Hacer lo que los ciudadanos argentinos han pedido que se haga. Las esperanzas de los argentinos están puestas en este modelo de país que nos propuso Javier Milei. No hay otra forma sino de explicar la gran diferencia que se obtuvieron en estas elecciones, porque a decir verdad no somos los diputados los que fuimos los traccionadores de estos votos. Fue Javier Milei. La gente en las legislativas votó el proyecto político de Javier Milei como lo había hecho en las presidenciales. Bueno, vuelve la bandera del MPJ, sí, al Congreso Nacional, parte a la de Cámara de historia. Diputados. Sí. A mí me tocó simplemente 10 segundos, me tocó hacerle notas a su mamá, a Cristina Guzmán, y me tocó hacerle notas a su abuelo en la elección donde él fue, me parece que fue la última elección que él fue candidato a gobernador en el año 91 en San Salvador de Jujuy. La última elección, mi abuelo fue candidato a intendente. Fue intendente, entonces. El primer intendente electo, antes no se elegía, y él para ser candidato a intendente renuncia a la banca de diputado nacional, se presenta como intendente y bueno, obviamente gana. Muy bien. Gracias, Bueno, diputada. gracias por a este rato. ustedes. Que no sea la última vez, la vemos nuevamente en cualquier seguro, momento. Gracias. Y decíamos, 2 años de la gestión del presidente se cumplen hoy, lo anticipaba Melissa Jofré, se destacó obviamente en redes sociales, tenemos un tuit del presidente de la Nación, tenemos imágenes también para recordar esta sesión, bueno... Ahí tenemos el relevancia, tuit, el mensaje sí. del presidente. Muchas gracias por estos 2 años. La libertad avanza, viva la libertad carajo, con una foto del día de la Asunción, ¿no? El día que venía hacia Casa de Gobierno, de Casa de Gobierno hacia el Congreso, el 10 de diciembre hace 2 años, y daba su mensaje del presidente. Bueno, las imágenes, por favor, del presidente de la Nación y leamos toda esta información sobre
los 2 años de la gestión. Bueno, ahí tenemos la imagen del presidente transitando la ciudad de Buenos Aires, transitando Avenida de Mayo. Sí, pero ahí todavía está muy cerca de aquí del sobre Congreso Entre Ríos. Nacional, exactamente. Y el mensaje del presidente, más allá de la dedicatoria a su partido, ¿no? En la publicación veíamos que mencionó en forma especial a la Libertad Avanza, el espacio político que lo llevó al poder. Claro, y como vimos en el tuit, lo que acompaña a ese mensaje público del presidente es una foto elegida por el propio presidente de la Nación para honrar esa celebración. El mandatario acompañó su mensaje con una foto del Día de la Asunción, el 10 de diciembre del 2023, junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. La actividad que va a desarrollar el presidente en el exterior, en el día del aniversario. Milei se encontraba en Noruega participando de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, realizada en el Ayuntamiento de Oslo. Y también, bueno, asistió a este evento acompañado por su hermana, Karina Milei. Bueno, ahí tenemos 2 años del gobierno del presidente Javier Milei. Y se inicia ahora lo que es este periodo de sesiones extraordinarias que, sin lugar a dudas, va a ser un momento también central en lo que tiene que ver con el gobierno del presidente y de muchos y de los mandatarios provinciales, más allá de los representantes que están en este Congreso, tanto diputados como senadores, porque durante todo este año 2025 y durante el año 2024, muchos de los discursos y muchas de las palabras de los distintos bloques oficialistas y opositores tenían que ver con la necesidad de tener un presupuesto. Sí, claro, es el gran tema, ¿no? Recordando que en estos 2 años se prorrogó el presupuesto 2023, que había sido analizado y diagramado por otra gestión, ¿no? Y por otra perspectiva de gobierno, y hubo que modificarla también por resoluciones del Ministerio de Economía. Y esto también, Meli, genera, bueno, la consolidación de un diálogo con la oposición a partir de la necesidad que tiene el oficialismo de juntar por lo menos una treintena más de diputados para llegar al quórum y arrancar el debate en el recinto. Sí, bueno, en un sector de la oposición se está afirmando que van a estar los votos para que el gobierno pueda tener en la media sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados, eventualmente en el Senado la aprobación. Es por lo que hay conversaciones y negociaciones desde hace varias semanas atrás y en conjunto con el presupuesto 2026 se van a tratar los otros temas, ¿no? Económicos, fiscales, que están en el temario extraordinario. Hablamos de inocencia fiscal y del compromiso para la estabilidad fiscal, que fueron enviados ya también hace tiempo y son proyectos que nunca se habían tratado en comisión. A ver, lo que se espera por delante es una convocatoria, una citación para debatir estos temas entre el lunes y martes de la semana que viene. Como les decía, hoy todavía no tenemos la conformación de la comisión de presupuesto, que es clave para justamente este debate. Se va a tener que constituir alguna otra comisión por los otros proyectos, pero bueno, la idea es dar justamente un tratamiento express, ¿no? Una discusión express, pensando ya en pasar al recinto entre miércoles y jueves de la semana próxima. Es muy ambicioso el temario para el tiempo que hay, pero una de las prioridades de ese temario es el presupuesto. Claro, sin duda, porque es necesario no solamente para el gobierno nacional tener un presupuesto, poder ponerse de acuerdo con las gobernaciones de las provincias también en alguna distribución de los recursos que prevén en la recaudación del año próximo, sino también para el debate propio de las provincias y para la relación con los organismos internacionales de crédito que también están mirando con mucha preocupación esta situación bastante irregular de 2 años sin presupuesto, ¿no? Exactamente, me parece por eso fue un cambio también de estrategia en el propio gobierno nacional, más allá de los votos, más allá de los números que hoy tiene la Libertad Avanza, tanto en diputados como en el Senado, que ha incrementado su caudal de legisladores, pero hay un cambio también de estrategia que lleva adelante el gobierno del presidente, encabezado por el propio jefe de gabinete, por el ministro del Interior, por la propia secretaria general de la Presidencia,
reuniéndose con los gobernadores provinciales. Claro. Ahí me parece que es la apuesta fuerte, es hacia los mandatarios de las provincias. Y analizar con los gobernadores las propuestas que tienen, también respecto a la modificación del presupuesto, porque el texto base es el que se acordó con el dictamen a fines de octubre del año pasado. Justamente en virtud de eso, bueno, las modificaciones que quieran incorporar a partir de estos acuerdos políticos deben hacerse en este proceso, ¿no? Y lo que se busca es que se resuelva con la media sanción que le dé la Cámara de Diputados, así se aceleran un poco los tiempos en el Senado, Claro. que también tiene que organizar su agenda, ¿no? También. Una agenda de trabajo que va a ir un poco en paralelo, pensando que la semana que viene entera va a haber actividad y la otra, bueno, va a estar un poco cortada por las Navidades. Claro, exactamente. Encima son semanas cortas. La ambición desde el Senado es poder avanzar con el proyecto de ley de reforma laboral, proyecto que todavía no ingresó a la Cámara Alta, que hay borradores que están circulando en distintos ámbitos y que en base a esos borradores hoy la CGT concurre al Senado Nacional a reunirse con los senadores de Unión por la Patria. Exactamente, se reúnen con los senadores de Unión por la Patria, están haciendo visitas por distintos espacios, desde la Confederación General del Trabajo, para hablar con gobernadores, para hablar con los diferentes partidos políticos que integran la Cámara de Senadores y de Diputados, porque, bueno, parte del debate que se dio de la modernización y la reforma laboral la hicieron en el Consejo de Mayo, donde participó un miembro de la CGT, un importante referente de la CGT como es Gerardo Martínez, y ya algunas cosas se estuvieron debatiendo previamente, ¿no? Claro. Tenía que plasmarse en un proyecto para que pudiera hacerse efectiva cualquier modificación. Y también lo que dejó plasmado fue, Gerardo Martínez, fue el rechazo al proyecto de reforma laboral, con su ausencia en lo que fue la última reunión en la jornada de ayer del Consejo de Mayo en la Casa Rosada, donde se tenía que dar a conocer el informe final. Sí, no se conocen los detalles, como decimos, del proyecto, el texto definitivo, aunque hoy en conferencia de prensa el jefe de gabinete Manuel Adorni dijo que él lo tiene en su celular. Se está esperando que regrese el presidente Javier Milei para enviarlo al Congreso. Había una expectativa por parte de Patricia Bullrich, la nueva jefa de la bancada oficialista en el Senado, de poder este mismo jueves debatirlo. Era muy ambicioso ese planteo. Hay que esperar todavía que ingrese el texto porque recién allí, bueno, presidencia, en este caso del Senado, Victoria Villarruel, tiene que girarlo a las comisiones competentes. Exactamente, y una vez que se debata el proyecto y que se logre firmar el dictamen, tiene que llegar al recinto, donde también ahí hay otra aritmética que hay que resolver para el oficialismo respecto a justamente los votos que se requieren no solamente para llevarlo legalmente al recinto, sino para aprobarlo, ¿no? Claro. Cuando se debata y si hay que modificarlo, cómo se construye ese proceso de modificaciones, porque por lo que se planteó respecto de la reforma laboral es ambiciosa. Sí, claro. Muchos aspectos va abarcando. Pero de esto vamos a hablar en un ratito, Fer. Nos vamos a la pausa, la primera, aquí en Pasos Perdidos. Quédese, estamos por aquí, por Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Seguimos, Fer, aquí en este programa, ya oficialmente con los diputados y senadores asumidos Sí, en así es. el inicio de las sesiones extraordinarias. Exactamente.
y organizándose, como bien decías, las reuniones, ¿no? Sí, hay un dato interesante. En la web de la Cámara de Diputados ya están cargados los nuevos diputados, los nuevos espacios políticos. Bueno, todavía no están en lo que tiene que ver con la agenda las convocatorias a las reuniones que se van a dar seguramente en las próximas horas, ya pensando para la semana que viene, la convocatoria de presupuesto, el plenario con legislación penal. Es posible que también empiece a definirse la convocatoria a una sesión, la primera sesión de este periodo de sesiones extraordinarias, pero ya se puede ingresar e ir conociendo a cada uno de los diputados, pues están obviamente por orden alfabético, no solo el nombre, el apellido, sino también la foto. Sí, la foto, imagen. el distrito, el que representan. Exactamente. Y es una forma de ir conociendo porque hay muchas caras nuevas, sobre todo en el oficialismo, que, bueno, como hablábamos hace un minuto con la diputada, justamente se van incorporando. Algunos partidos provinciales con sus propias tradiciones y otros que empiezan su carrera política por aquí, por la Cámara de Diputados, con esta nueva experiencia que les toca vivir. Y todo esto también atravesado por, bueno, esta reunión que tuvo el oficialismo, esta reunión técnica con el ministro de Desregulación, con su equipo, donde no solo se hablaron de los proyectos que se van a tratar ahora, ya inmediatamente en el Congreso, que están dentro de la convocatoria extraordinaria, sino que, lo explicaba la diputada hace un minuto nada más, la explicación de todos los puntos, los 10 puntos del informe del Consejo de Mayo, ¿no? Meli, que va a empezar a expresarse de esta manera en algún proyecto de ley. Sí, vamos a estar repasando después alguna de las aristas, porque la verdad que son bastantes puntos. Quedaron fuera el tema de, bueno, una modificación en el régimen de coparticipación y también una reforma previsional. Eso sí que no se incluyó dentro de estos 10 puntos que tenía el Consejo de Mayo. Pero bueno, este informe final es bastante extenso. Se van conociendo de a poco, como bien decís, los proyectos. La reforma laboral, que es del cual estamos hablando, es el que nos tiene ahí a todos intrigados finalmente, pero lo que dijo también ayer Manuel Adorni al presentar este informe final fue que todos los temas del Consejo de Mayo van a ser básicamente la agenda del Poder Ejecutivo para este año legislativo que empieza en 2026 y que va a abarcar, bueno, todo el año básicamente va a atravesar las discusiones de las reformas y otros cambios, ¿no? Otros proyectos también que, como bien te decía, están impulsados además por los gobernadores, que a través de Alfredo Cornejo tuvieron su representante en el Consejo de Mayo. Sí, y también respecto a algunas discusiones, algunos debates que van a empezar a darse, ¿no?, en las próximas horas, que a diferencia de lo que fue el año 2024, donde se discutió en función de una ley ómnibus, como es la ley base, es muy compleja, con mucha diversidad de temas. Bueno, ahora se optó por un trabajo más vinculado a una ley por cada uno de los distintos temas que quieren modificar desde el Ejecutivo Nacional. Y van empezando a tomar forma en estos proyectos. Algunos trascendieron a partir de esta presentación formal que hizo el ministro de Desregulador, pero bueno, también organizando la forma en que los diputados van comunicando todo esto, exactamente, ¿no? Y me parece que también el hecho de ir avanzando en etapas, lo que permite que haya algunos proyectos que complementen a otros, o la necesidad de discutir, para poder discutir, y esto como ejemplo que lo planteaban desde la Casa Rosada y también varios legisladores del oficialismo, para poder discutir una reforma previsional, antes hay que discutir una reforma laboral, implementarla, llevarla a la práctica y recién ahí después discutir una reforma previsional en la República Argentina. Lo mismo con distintas iniciativas que consideran como punto central, punto de partida, el presupuesto 2026. Bueno, y le vamos a preguntar a una de las protagonistas de este momento, de esta nueva etapa aquí en el Congreso de la Nación. Le damos la bienvenida a Gabriela Flores, diputada nacional por la Libertad Avanza de la provincia de Salta. ¿Cómo anda? Exactamente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hermoso estar acá en Diputados TV. ¿Cómo están? Cuéntenos un poco cómo fue la reunión de ayer, cómo se sintió en este primer espacio, digamos, con un ministro de la Nación. Habíamos tenido encuentros del bloque de la Libertad Avanza. Venía trabajando con los diputados electos antes de que asumiéramos intensamente. Estuvimos acá haciendo cursos, capacitaciones y habíamos tenido ya contacto con Sturzenegger en otras oportunidades y con varios ministros en otras oportunidades porque
por suerte se está haciendo un trabajo de mucha comunicación Ujú. entre los poderes del Estado, ¿no? Ujú. Así que no fue la primera vez. Ayer, bueno, el ministro habló, básicamente vino a hacer un informe de lo que se trató, de las conclusiones que sacó el Consejo de Mayo. Más que hablar específicamente de los proyectos que estamos esperando todos, si bien hizo alusión a eso, hizo una evaluación del Consejo de Mayo y cuáles eran sus conclusiones, que fue muy Claro. interesante y que está disponible para el que lo quiera leer y bajar creo que es argentina.gov.ar, está Ujú. disponible ahí. Ujú. Gabriela, ¿con qué expectativas arranca este periodo de sesiones extraordinarias, este periodo parlamentario, ¿no? En definitiva, y que va a tener ya la próxima semana el debut de ustedes en las comisiones, más allá que si le integran o no le integran, pero como cualquier diputado Podemos puede participar, y además el debut en el recinto de la Cámara Baja. A mí me entusiasman mucho los proyectos que vienen a extraordinarias, Ujú. porque cuando estuve trabajando en la campaña en mi provincia, hablando con empresarios de cámaras, por ejemplo, la Cámara Minera y el boom minero que hay ahora, y con el dueño de un maxiquiosco o de una librería, de una panadería de barrio, la necesidad de la modernización laboral y de la reforma de algunos impuestos atraviesa hoy todos los sectores de la economía, ¿no? En la provincia de Salta tenemos más del 60% de la población laboral precarizada, que trabajan o en negro o en condiciones que no son laborales en blanco, pero que no son óptimas, y la modernización laboral era un reclamo durante toda la campaña permanente en cada una de las reuniones, ¿no? Yo digo, el que tiene un maxi kiosco y tiene un empleado, pero le encantaría tener otro para tomarse el día y poder descansar, o la tarde y descansar o buscar mejores precios en los mayoristas, que es lo que hace la gente que tiene un almacén o un kiosco Digo, y le costaba tomar un empleado o poner el que tenía en blanco, porque si no, después se enoja, se va, el famoso industria del juicio Ujú. laboral, y me parece que esta ley era un pedido para todos, ¿no? Desde ese hasta la superempresa, que también tenía miedo de invertir en Argentina, porque la carga laboral para un empleador es enorme. Es una inversión muy grande que por ahí, si lo podés acotar, te permite tomar más más empleados y que el negocio crezca. Claro. Ujú. Diputada, en ese sentido, ¿usted estaría interesada en formar parte de la comisión de trabajo o con La verdad qué que temas o áreas viene yo te dispuesta a cuento un poco. aportar? Yo hasta hace unos días era periodista, soy periodista, no se abandona, ¿no? El No, bichito claro. pica todo el tiempo. Mm. Y soy abogada. Me gusta el tema del derecho laboral. Ayer estuve comparando un poco el régimen anterior con el régimen vigente, perdón, con la ley nueva, para ver qué pasaba. El tema laboral nos atraviesa a todos. Todos trabajamos o todos damos a alguien trabajo. Así que es un tema que está en la sociedad. Pero bueno, entiendo si no es la comisión que me toca, como bien decías recién, puedo ir, puedo hablar, puedo preguntar, puedo escuchar. La verdad no me interesan más otro tipo de comisiones, y hay otro tipo de trabajo que sí me gustaría. ¿Cómo cuál? A mí me gustaría mucho participar de la Comisión de Salud. Ay, ya que está hago como el mangueo. Sí, claro, propóngase, diputada, no hay Me problema. gustaría trabajar en la Comisión de Salud, que es un tema que todavía no lo pude tocar porque estamos con lo extraordinarias, pero estaba en la ley bases y era el tema de la ley de salud mental que había quedado, que era una propuesta, era muy interesante y que es muy necesaria. Nosotros en la provincia de Salta tenemos un problema con las adicciones muy grave, tanto a las drogas como al juego, otros tipos de adicciones, ¿no? Y también tenemos un problema grave con las patologías de base, con diagnóstico médico o no psiquiátricas, que tenemos problemas en la atención y la contención de ese tipo de pacientes. Así que es un tema que lo propuse durante la campaña, lo hablé y aprovecho ahora otra vez. También me gustaría estar en la Comisión de la Mujer. Hay varias comisiones que me interesan. Hicimos la listita Claro. de comisiones, la comisión de la niñez también me parece que es interesante. Hay varias comisiones que me gustaría trabajar. Turismo también, por temas provinciales, ¿no? Yo no me olvido que acá a mí me trajeron los ciudadanos de mi provincia. Claro. Toda la gente que mientras estábamos en campaña te mira a los ojos y te dice, vas a ser mi voz, y uno hoy está acá y dice, bueno, a los bifes, vamos, me mandaron Claro. para esto. ¿Y cómo va viendo, bueno, el trabajo dentro del bloque, la organización? Yo sé que tuvieron, bueno, usted nos comentaba Sí. varias reuniones, capacitándose, pero ya estuvieron planificando un poco, van a dejarlo para
el periodo de sesiones ordinarias, toda esa organización del bloque? ¿Cómo lo ves? No, el bloque yo lo veo organizado, tampoco tengo experiencia previa, no había visto otros bloques, los había visto desde afuera, pero está organizado. Somos muchos, pero veníamos haciendo un trabajo ya desde la campaña, nos conocíamos todos y la verdad que es un bloque hasta donde yo todo lo que me tocó trabajar a mí, donde hay mucha apertura. Ayer estaba Sturzenegger ahí y después que terminó empezamos a hablar, a proponerle otros temas y todos escuchan y todos están interesados. Creo que el interés de la Libertad Avanza es mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos y no hay nada que dignifique más que el trabajo, ¿no? Claro. Por eso creo que se empieza por ahí, que es lo que están esperando todos, pagar menos impuestos, es decir, ocuparnos de un Estado más eficiente, más pequeño, eficiente y que proteja a los vulnerables. Ahora, Gabriela, ¿cómo se ve? Va a empezar a verlo también a partir de las distintas discusiones, pero ¿cómo piensa que se va a ver la provincia de Salta desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo ve usted qué es lo que necesitaría cambiar la provincia? Bueno, la provincia está en este momento, tiene un boom minero, tiene muchos problemas, no somos una provincia ajena a la realidad de otras, ¿no? Una provincia que viene no siendo administrada de la mejor manera ni la de más eficiente. Ayer uno de los números que daba Sturzenegger del Consejo de Mayo era cómo el ajuste lo hizo el gobierno nacional, ¿no? El ajuste en todos los niveles y la normalización de la economía con el equilibrio fiscal lo logró la nación y es una deuda de las provincias y nuestra provincia no está ajena. La presión fiscal de Salta es grande, es la cuarta provincia con mayor presión fiscal del país. Y bueno, hace falta que la provincia a todos estos cambios que está proponiendo el presidente se sume con más entusiasmo del que se viene sumando, ¿no? No digo que no apoye, pero que sea aún más Claro. efectivo el apoyo. ¿Cómo valoraría usted estos primeros 2 años de trabajo, de la gestión del presidente? Hoy se están cumpliendo justamente Justo. esos 2 años. Justo hoy se cumplen los 2 años. La verdad que yo cuento algo muy personal. Cuando fueron las elecciones del 2023, yo tengo 2 hijos. Mis hijos estaban uno terminando el secundario y uno más, tengo una que estaba terminando a mitad de la primaria. Y una de las cosas que pensé es, si esto no cambia, me voy. Somos 4 hermanos, tengo una hermana que vive hace 10 años en Estados Unidos, tengo primos que viven mis 5 primos, solo uno quedó en Argentina, los otros 4 viven en distintos lugares del mundo, algunos se pudieron ir con títulos, otros se fueron con una mano atrás y una atrás adelante. Y una de las cosas que a mí me impulsó a involucrarme yo en política y me dio esperanza fue cuando ganó Milei. Porque una de las cosas que Milei decía es, tenemos las familias partidas al medio, los chicos se van. Y no era algo que me lo estaba diciendo un político a una persona X. Me lo estaba diciendo este señor, al que en ese momento no seguía nadie, ¿viste? El club barrial, ¿cómo le decían? La propuesta del barrio. Fenómeno barrial. Me lo estaba diciendo a mí que tenía mi familia partida. O sea, a mí nadie me tenía que contar lo que yo ya estaba viviendo, ¿no? Una familia que éramos 20 en la mesa y de un día para el otro quedaron los viejos y quedamos 2 o 3 de los sobrinos más grandes para cuidar a todos. Y yo no quiero que eso les pase a mis hijos. Quiero que mis hijos quieran irse del país, a hacer un curso, a viajar, pero que digan, amo vivir en Argentina. ¿Y ahora sus familiares quieren volver? ¿Están Y entusiasmados? tengo uno de mis primos que es ingeniero aeronáutico, él trabaja en Portugal, está volviendo a Villa María, en Córdoba, tiene una propuesta laboral justamente en una empresa que necesitaba ingenieros aeronáuticos. Y me dijo, es más o menos la misma plata. Hay trabajo. En mi provincia, por ejemplo, la minería está desarrollando un montón y busca un montón de competencias específicas que las da la educación. Y hay mucha gente que en Argentina hay muchos profesionales, que la mayoría de los que se fueron del país son profesionales, no se fueron del país, porque son los que tenían la posibilidad de salir del país. Claro. Así que para mí han sido 2 años buenos, yo estoy muy esperanzada. Y creo que la población en Salta ganamos las elecciones con un 41%. Venimos ganando 5 procesos eleccionarios. La Libertad Avanza ganó desde las PASO con Milei hasta ahora no dejó de perder nunca. Sí, Y eso le Salta quería es una provincia preguntar. muy postergada y el voto de la gente más humilde es el que más acompaña al presidente. Así que creo que somos muchos los salteños que creemos que estos 2 años han sido muy buenos. Eso le quería preguntar, ¿a qué atribuye? Salta no va a tener en este nuevo periodo representantes del peronismo, por ejemplo, aquí en la Cámara de Diputados. No, sí tiene. No, Nuestro gobernador es peronista. Bueno, En pero la entre Cámara de los Diputados. diputados, entre los diputados no hay nadie, por Hay 2. ejemplo, del kirchnerismo. 2.
De Salta, sí, Pablo Outes y Yolanda Vega. Sí, pero son del oficialismo provincial. Acá los No, distinguimos ellos son entre... mira, toda la historia que le conozco a Outes, y ella, Vega, fue intendente peronista antes de... Bueno, pero Unión por la Patria no va a tener ningún No, No representante están en Unión por la ahora de Patria, los pero no humanos. responden a la Libertad Avanza Sí, peronistas tampoco. hay en todos lados, digamos, también. En diferentes fuerzas también. Pero ¿a qué atribuye este crecimiento de Violeta, de la Libertad Avanza en su provincia? Que como dice, hasta los sectores más postergados también es donde Hay le fue todo un bien. sistema, creo que esto pasa a nivel nacional, ¿no? Hay todo un sistema que se venció. ¿Viste la fecha de vencimiento? Se venció, que no quiere más ni el colchón, ni el bolsón, ni las zapatillas, que quiere comprarse la comida que tiene ganas, quiere comprarse el celular que le gusta, quiere comprarse la zapatilla que le gusta, y para eso necesita un laburo. Creo que hay algo muy importante que hizo Milei. En 2 años hay cosas que se escapan, ¿no? Pero es esto de cortar con los intermediadores, los gerentes de la pobreza, ¿no? Y que la gente no tenga que... El gran chocolate Rigo, ¿no? Te dejo el 10%, dame la tarjeta, yo te cobro. Que pasaba un montón. Eso se terminó. Entonces el votante es mucho más libre a la hora de elegir. Ya entendió que cuando está en el cuarto oscuro, sea con la boleta única papel, sea en sal, es toda gente que estaba en otra cosa. Nosotros, la lista nuestra de diputados provinciales estaba encabezada por un comerciante. Hay un comerciante, una abogada que hacía familia, hay una vecina de una localidad cercana. O sea, no había gente de la casta, de la En las listas política. legislativas, ¿Viste? claro. Y Las que nos tienen legislativas. miedo, que te dicen, no, ustedes que, la verdad, yo veo el bloque nuestro ahora y hay acompañantes terapéuticas, hay arquitectos, todos estaban estudiando el presupuesto, toda gente que tiene ganas de laburar y que no había estado nunca. Y escucho muchos sectores que se enojan, ¿no? Pero si no tenés, pero somos ciudadanos, o sea, estuvimos viendo televisión, estuvimos indignados, pagamos los impuestos. Creo que lo que cambió Milei, y me cierro mucho en esta idea, es que es la victoria del hombre común. Milei es el hombre común. Es el que dijo todo lo que todos los que no nos habíamos involucrado nunca en política pensábamos. Claro. El tipo vino y dijo, te están choreando acá. Y yo decía, sí, tiene razón, es verdad, estoy cansada de esto, estoy cansada del otro. El gobernador paseándose en el avión sanitario como si fuera un colectivo y la gente muriéndose de apendicitis porque no hay un médico para que la opere. Entonces, eso Milei lo puso en palabras a nivel nacional, y creo que ahí es donde es la victoria del hombre común, porque es un tipo que no tenía ningún cargo público. Te hablo cuando él fue diputado nacional, ¿no? Que es cuando empezó a generar un fenómeno de masas, porque hoy le cuesta al statu quo aceptar que hoy Javier Milei y la Libertad Avanza son un fenómeno de masas. Hoy es la primera minoría en el Congreso de la Nación, tiene participación en casi todas las legislaturas provinciales. En Salta ha ido solo. Ni uno solo de nuestros candidatos pertenecía a otro frente, a otro espacio. Antes de, salvo Alfredo Olmedo con Ahora Patria, Claro. antes, que fue el primero que creyó en Javier allá hace muchos años, pero Javier Milei, pero es un espacio puro en Salta, no tiene ninguna penetración. Ahora es muy gracioso ver los diarios de no, se está acercando fulano, mengano, en Salta hablo, ¿no? Sí. A la Libertad Avanza. No, por más que se acerquen, me da gracia, pero por más que se acerquen no van a entrar. Porque la Libertad Avanza es un espacio nuevo donde justamente esa política vieja, el problema no son los viejos, el problema es la vieja política. Esa vieja política no tiene más espacio. Gabriela, gracias por visitarnos. Ay, hablé un montón. Gracias, diputada. La vemos en Muchas mucho gracias, gusto. gracias a Gracias. ustedes. Hasta Muchas cualquier gracias a momento. todos. Muy bien, Gabriela Flores, diputada de la Libertad Avanza por la provincia de Salta. Exacto, se van constituyendo ya en sus funciones los diputados nacionales que juraron el 3 de diciembre pasado, que ya empiezan a trabajar fuertemente en los distintos temas que le interesan y bueno, también ahí organizando el trabajo en el bloque, ¿no? De la Claro. Libertad Avanza sobre las diferentes materias que muchas se van a constituir y organizar a partir del 1 de marzo, Sí. cuando el presidente inaugure las sesiones ordinarias. Y muchas otras, algunas otras se van a constituir ahora por la cuestión de las extraordinarias, que tiene, como recordemos, 6 temas,
6 proyectos de ley que son los que se pueden discutir en este contexto. Así que iremos, bueno, viendo cómo se va desarrollando todo este trabajo porque estamos ahí en tiempo real. Claro, bueno, es ambicioso el temario, son temas sumamente de mucha discusión dentro del Congreso Nacional. Veremos los tiempos. La prioridad hoy para La Libertad Avanza, para el oficialismo, es aprobar el presupuesto 2026. Exactamente, ese es el principal proyecto, toda la energía está puesta ahí. Y también van a tratar de abarcar algunos otros temas más vinculados con las cuestiones económicas, con el proyecto de inocencia fiscal y otro proyecto que tiene que ver con que los funcionarios de la Argentina tengan que estar obligados a cualquier formulación de cualquier proyecto vinculado con la erogación de recursos dentro de lo que se llama el equilibrio fiscal. Bueno, se hubo en otras épocas el déficit cero, ¿no? Claro, y estos bueno, debates vuelven. El artículo 1 del presupuesto 2026 Sí, y del 2020. hecho ley. Exactamente. De esto vamos a seguir hablando aquí porque vamos rápidamente a una nueva pausa. En Diputados Televisión nos queda todavía revisar algunos puntos de lo que dejó el Consejo de Mayo y también la voz del jefe de gabinete Manuel Adorni, que el año que viene va a tener que venir seguramente aquí al Congreso a dar sus informes de gestión y ahí lo veremos también interactuando seguro con el resto de los bloques. Nos vamos a una pausa y volvemos en instante. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, último bloque, ¿eh? Llegamos. De pasos perdidos. Qué intensidad, ¿eh? Sí, Dos diputadas sí, nuevas del exactamente. oficialismo, conociéndolas, viendo qué referencias
van teniendo en un día muy especial para ellas también porque se cumplen 2 años de la gestión del presidente. Así es, y hoy tomaron posesión ya del cargo de diputados nacionales que van a estar en esta Cámara por los próximos 4 años y además ya previendo que la próxima semana van a tener intensa actividad en lo que tiene que ver con las comisiones de trabajo, por lo menos en lo referido a presupuesto o legislación penal. Y por el otro lado, ya el recinto de la Cámara de Diputados que está previsto abrir entre miércoles y jueves. Bueno, todo muy rapidito porque obviamente son pocos los días que quedan por delante, las horas para el debate y la necesidad de avanzar con estos proyectos que son producto de lo que fue justamente el Consejo de Mayo. Vamos a repasar algo de lo que dijo hoy el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia donde dio no solamente detalles de todo el trabajo realizado, sino que, bueno, hizo hincapié en los 2 años de gestión del presidente Javier Milei, celebrando de algún modo las transformaciones que viene impulsando esta gestión, y de esta manera se refería el ministro coordinador respecto a qué país se encontraron en diciembre del 2023 y qué país están dejando ahora. El 10 de diciembre del 2023, hace exactamente 2 años, el día de hoy, Javier Gerardo Milei asumía como presidente de la Nación Argentina. Ese día, desde las escalinatas del Congreso Nacional, el presidente expresaba: hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. También agradecerle fundamentalmente a cada uno de los argentinos que quieren un país mejor, a los que quieren que sus hijos puedan progresar en la Argentina. Ellos, más que nadie, son los que sostienen el rumbo del gobierno y permitieron hacer realidad todos estos logros recién enumerados. En diciembre de 2023, Argentina estaba sumida en una crisis terminal, cuyo destino inevitable era la desaparición. El acompañamiento de todos ustedes fue fundamental para salvaguardar los destinos de la nación. Hoy vemos el futuro como una oportunidad y abrazamos una verdad básica. Un país está bien gobernado si y solo si sus ciudadanos pueden vivir en libertad y buscar prosperidad. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. El presidente de la Nación, Javier Milei, asumió la primera magistratura de la Nación bajo un lema que explicaba la causa del problema argentino. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Bueno, hay una parte, ¿no?, de la conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, respecto a estos 2 años de gestión del presidente Javier Milei, donde él gran parte de esos 2 años lo acompañó como vocero presidencial. Hoy en parte también está cumpliendo ese rol de vocero, más allá que el cargo formal es el de jefe de gabinete. Sí, el cargo de vocero se incorporó, digamos, a la estructura del Ejecutivo Nacional a partir de la gestión de Alberto Fernández. Antes el jefe de gabinete siempre era un poco el vocero del gobierno, así que como que acá cuadra de nuevo ese doble rol. También habló Adorni de las políticas que llevó adelante el gobierno estos 2 años, puso en valor el ajuste y el achicamiento del Estado y ponderó como algo positivo la política de la motosierra que lleva adelante el gobierno. El tercer eje, que se logró como nunca antes en la historia, sacarle el peso del Estado a los argentinos. Desde el comienzo de la gestión se recortó todo el gasto superfluo, se puso fin a los privilegios de la política, se cerraron ministerios, se eliminaron cerca de 100 secretarías y subsecretarías, junto con más de 200 áreas con funciones duplicadas y obsoletas. La planta estatal se redujo en 59.924 empleados, se eliminaron los cargos hereditarios en AFIP, el Banco Central, el Banco Nación y ANSES. Durante mucho tiempo, la pauta oficial fue un elemento de coacción de la política disfrazada de publicidad del gobierno. Hoy la pauta oficial es 0 y se ha eliminado, de hecho lo he hecho yo en primera persona, se ha eliminado la Dirección Nacional de Publicidad Oficial, que es quien ejecutaba estos presupuestos de pauta. Se derogó la ley de alquileres, como resultado aumentó la oferta
y bajaron los precios. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para reducir el peso del Estado y disminuir impuestos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. Entre otras cosas, se disolvieron 30 fondos fiduciarios que funcionaban como cajas políticas y se eliminó el INADI con 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios. También se eliminaron los privilegios de la casta aeronáutica y se puso en marcha una política de cielos abiertos con nuevas líneas, más rutas aéreas y mayor conectividad. Se terminó con el monopolio de la SUBE y se incorporaron nuevos medios de pago en el transporte público. Para terminar con las trampas de siempre, se implementó la boleta única a nivel nacional en las últimas elecciones del 26 de octubre y los resultados fueron más que satisfactorios. En total, se eliminaron más de 1.000 normas y se abrieron más de 50 mercados que antes estaban cerrados por las asfixiantes regulaciones. Gracias a la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, se redujeron impuestos. Entre ellos, se eliminó el impuesto país, se eliminaron retenciones a las economías regionales, se redujeron retenciones a las cadenas de granos y sus subproductos, se redujeron impuestos internos a autos y motos y a partir de enero del 2026 habrá 0% de aranceles a los celulares y otros productos electrónicos y se eliminarán las retenciones al petróleo convencional. Bueno, ahí están medidas que el presidente Milei ya ha tomado y medidas que va a tomar según los anuncios del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que, como dijo Aman hace un ratito, el próximo año va a estar debutando ya en el rol de informador, sí, ¿no? Ministro a coordinador. Este Congreso de lo que es la gestión del gobierno. Sí, retenciones también que bajaron en el agro, ¿no? Sí, que con todas también. las novedades que hay acá del Congreso, del armado de las comisiones, nos hemos olvidado de conversar con muchos diputados. Temas que diputados, sobre todo Juntos por el Cambio, vienen alentando hace mucho tiempo atrás. Por ahora nuestra atención está fijada en el oficialismo, sin duda, que es la primera minoría, y cómo va organizando la actividad parlamentaria. Pero bueno, varios de estos anuncios que hacía Manuel Adorni, algunos ya se están implementando y otros parece se van a implementar a partir del año que viene. Bueno, Consejo de Mayo tiene varias aristas Mucho para analizarlo porque son varios proyectos, 10 puntos. Me parece que hay que empezar a tomarlos uno por uno. Y ese es uno de los trabajos que está haciendo Meli. Sí, bueno, ahí estamos trabajando, viendo todo el detalle porque hay mucha información a partir de lo que resultó en el día de ayer con la presentación del informe final del Consejo de Mayo y, bueno, los temas que vendrán en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Porque hay algunos de ellos que, bueno, ya se van a tratar en extraordinarias, como ahora vamos a señalar, y otros que, bueno, van a ser proyectos a futuro, ¿no? Van a ingresar seguramente el año que viene y van a tener que ser debatidos aquí en el Congreso. Vamos a hablar de una de las aristas de este informe final, de uno de los puntos del Consejo de Mayo, que surgió a partir de estos temas, los temas ambientales, surgieron a partir de los reclamos de ciertos gobernadores que tuvieron al mendocino Alfredo Cornejo como representante en esa mesa multisectorial que fue la del Consejo de Mayo, con representación del Congreso, del Poder Ejecutivo, del sector empresarial, sindical y de las provincias, ¿no? Allí en este informe final se enumeran justamente algunos de estos temas y es lo que vamos a estar repasando. En la primera de ellas que señalamos es la modificación de la ley de glaciares que quiere aprobar el Poder Ejecutivo. Es la ley, hablamos de la ley 26.639, un tema que fue incorporado en las sesiones extraordinarias. En su momento también se mencionó que iba a ingresar por el Senado, tiene que ver con una modificación sobre todo del concepto de los periglaciares y de dónde poder de alguna manera llevar a cabo la explotación minera, ¿no? ¿Cuáles son los límites, digamos? Exacto, y San Juan y Mendoza son precisamente las provincias que están más interesadas
en que salga una modificación en este sentido. Hemos hablado de este tema y no vamos a repasarlo hasta que tengamos el proyecto también, porque justamente está por enviarse. Ahora sí vamos a hablar de los que todavía no se van a enviar, se van a enviar el año que viene. Y lo que tiene que ver esta discusión es con la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Una de las definiciones a las que arribó el Consejo de Mayo es que la explotación de los recursos naturales no solo es algo conveniente, sino es imperioso ante el crecimiento del avance tecnológico en el mundo y de cómo esto impactaría justamente aquí en nuestro país a partir de estos cambios normativos que consideran deben darse en pos también de alguna manera que las provincias puedan tener competencia. Justamente los recursos naturales son de las provincias de acuerdo a nuestra Constitución Nacional y allí, quitar todo tipo de regulación desde Nación que pueda limitar en las decisiones y las actividades que en cada una de las jurisdicciones quieran desarrollarse. Vamos, si les parece, a estos otros puntos, porque de la ley de glaciares, como decimos, seguramente vamos a hablar más en el corto plazo, dado que se está por enviar el proyecto. Pero también una de las modificaciones que se plantea es la modificación del régimen de zona fría. Y este tema también igual lo podríamos hablar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se había incorporado como un artículo en la ley del presupuesto 2026. Así que hay que estar atentos si no sale por esa vía. Hablamos de la ley 27.637 que se sancionó el 24 de junio de 2021. Fue una modificación a la ley que ya regía, a partir de la cual se establecen tarifas diferenciadas para los residentes usuarios de gas en la Patagonia, en la Puna y en Malargüe, en Mendoza. A ellos se sumaron otras localidades y provincias argentinas a través de la ampliación de este régimen de zonas frías que se votó en 2021. Una ley que fue impulsada en ese momento por Máximo Kirchner, por el Frente de Todos, el oficialismo de ese momento, que incorporó a municipios de Buenos Aires, de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, Santa Fe, Jujuy y La Rioja. Lo que se quiere ahora es volver atrás, ¿no? De alguna manera volver a las zonas geográficas originales, eliminar toda esa modificación que se había votado hace 4 años. Como decimos, este es un tema que se incorporó en el proyecto de presupuesto y hace 2 meses atrás, cuando la Comisión de Defensa del Consumidor estaba presidida por Carolina Yutrovic, quien hoy ya no es diputada, a partir de ayer, se reunieron funcionarios provinciales con representantes de defensorías del pueblo de distintas provincias de las que estamos hablando y también representantes de asociaciones de defensa del consumidor, y estuvieron reclamando, advirtiendo por este eventual cambio que ahora también surge del Consejo de Mayo. Vamos a la otra placa. Otro tema es la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la ley más conocida, Ley de Bosques, la 26.331. Lo que se hace es modificar una serie de artículos y otros derogarlos con el objetivo, dice así el informe del Consejo de Mayo, de derogar la carga burocrática respecto de las zonas de menor conservación ambiental. Están definidas las zonas en el régimen vigente, ¿no? Para todo desmonte o manejo sostenible de los bosques que se quiera hacer. Hay 3 zonas: la roja, la amarilla y la verde. Lo que se busca es que en las zonas verdes esto se haga sin autorización previa de la autoridad de aplicación y que solamente los productores tengan que informar sobre su actividad. Es decir, se mantendría la autorización previa para todo desmonte en las zonas catalogadas como roja y amarilla actualmente en la Ley de Bosques. Después hablamos de la modificación de la Ley de Acuicultura, la Ley 27.231,
que de alguna manera lo que se quiere hacer en esto es ampliar y actualizar la definición de los ámbitos donde pueda desarrollarse la producción. Se reconoce tanto la posibilidad de realizar cultivos en ambientes naturales como en recintos artificiales, y lo que busca es dar la potestad a las provincias para que puedan dar estos permisos, autorizaciones y habilitaciones de alguna manera al desarrollo de la actividad. Y tenemos finalmente la derogación del régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo, la ley 26.020, un régimen que, de acuerdo a las calificaciones que le dieron los representantes del Consejo en el informe final, lejos de garantizar un abastecimiento eficiente y competitivo, así lo dicen textualmente, este régimen generó distorsiones persistentes en precios, inversión y oferta. Lo que cuestionan es que desde que rige, con todo un sistema de discrecionalidad regulatoria, de precios congelados, de desincentivo en la infraestructura, buscan ahora dejarlo ya derogado. Esto obviamente tiene que pasar por el Congreso, entonces de alguna manera habría que esperar si vienen en proyectos separados o vienen dentro de alguna otra ley, ¿no? Como por ejemplo estamos hablando de la modificación de la ley de glaciares, sí, como un proyecto en sí mismo, pero lo que mencionábamos primero de volver a acotar el régimen de zonas frías, eso está considerado dentro del presupuesto y será también seguro un punto de negociación en esta discusión que se viene por delante. Algo de lo que dijo Adorni, una frase nomás de lo que dijo ayer en la conferencia de prensa al presentar el trabajo final del Consejo de Mayo, es que la discusión sobre los recursos naturales tuvo un montón de aristas en la discusión del Consejo de Mayo. Allí también en ese informe final se hace una comparación respecto de la explotación de los recursos naturales en Argentina comparado con Uruguay, con Chile, con Canadá, con otros países también. Y se defiende a la minería, porque dice que se la instala como una industria demoníaca, mientras a otras actividades, mientras que con otras actividades como, por ejemplo, YPF Vaca Muerta no sucede lo mismo, ¿no? Así que, veremos cómo se traduce toda esta discusión. Temas ambientales que siempre traen, por supuesto, muchísimo debate, sí. Y que cuestan también, ¿no? Que puedan profundizarse profundizarse en contenido en cuanto a la comisión específica que hay, la Comisión de Recursos Naturales, ¿no? A veces pasa bastante por arriba. Justamente estamos en un contexto donde en Mendoza se está discutiendo la instalación de una nueva mina que hace por lo menos 15 años habían desautorizado su instalación. Ha cambiado el contexto. Hay otra mirada sobre los recursos minerales. De hecho, recuerdo en la gestión anterior donde también se trabajó mucho en la Comisión de Minería con secretarias de minería de las provincias que buscaban dar cuenta de distintos problemas. Por un lado, qué pasa con las minas cerradas, cómo se puede gestionar eso. Y por otro lado, cómo se puede gestionar desde las provincias con un nuevo código minero que es de la década de los 90 y que quedó un poco desactualizado con también los nuevos minerales que se utilizan para la explotación en el desarrollo tecnológico. No, sin lugar a dudas. Son debates de hace muchos años que se están dando en este Congreso Nacional. Mismo cuando se discutió la ley de glaciares. Por supuesto. También hubo una presencia y no todos los gobernadores quedaron conformes con lo que se iba señalando desde el Gobierno Nacional hacia el Congreso y cómo terminó saliendo y cómo terminó sancionándose la norma. Hay varias discusiones e incluso desde el punto de vista de fondos para las provincias, cuando se discutió aquí en el Congreso el proyecto de ley bases, el capítulo vinculado al régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, estaba principalmente destinado a esas empresas, a las empresas de explotación minera. Y ahí es donde también
hubo fuertes respaldos de muchas provincias a el proyecto de ley base. Sí, la discusión sobre el modo de explotación de los recursos naturales es una discusión que atraviesa todo el mundo en ese proceso de hiperindustrialización, sobre todo porque los recursos que se usan para extraer los minerales que están en la tierra, básicamente, son los recursos hídricos, ¿no? Y ya hay varias provincias que tienen problemas con el agua que circula por los ríos, que son las mismas vertientes que se utilizan para la alimentación y para, por ejemplo, la producción en Mendoza o en la región de Cuyo para los vinos. Ahí hay dos industrias que empiezan a tener tensión, ¿no? Porque si se contaminan esos ríos, no se pueden descontaminar. No puede pasar una falla en el proceso extractivo. Y hay mucha discusión sobre el método que se utiliza del fracking, de la extracción, que es bastante agresivo con la naturaleza. Pero bueno, son otros tiempos, son otras mayorías, son otras coyunturas. Así es. Los debates vuelven nuevamente a la mesa, veremos qué resultado tienen final, pero la intención del oficialismo es dar marcha atrás con todas esas leyes protectorias que había en ese momento. Bueno, y tiene que ver también con el avance de una agenda que tiene el gobierno nacional, coordinada, como hemos visto en las últimas semanas, coordinada también con los gobernadores, o gran parte de ellos, con muchos, ¿no? de ellos. Con muchos gobernadores. Y que los acuerdos tienen que ver no solo con el presupuesto 2026, que podríamos estar viendo plasmados esos acuerdos la semana que viene, ya en el propio recinto de la Cámara de Diputados, en la discusión ya de esta primera discusión que va a dar el Parlamento Nacional respecto a los números para el año próximo, sino también en los diferentes proyectos que con posterioridad empiecen también a discutir en esta Cámara. Exactamente. Llegando ya al final, te agradecemos, Meli, toda la información, también participación con las entrevistas que tuvimos. Vamos conociendo a los diputados y diputadas que van asumiendo a partir del día de hoy. Y nos reencontramos mañana, como todos los días, acá a la espera del cronograma de actividades ahora. Así es, 4:30 de la tarde puntuales. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.